Bienvenidos a este especial de Quiriqué.com en nuestra sección El Radar K. Nuestro tema es el periodismo y la grave crisis que está atravesando. Los invito a compartir este video y también a opinar. Nuestro hashtag es numeral pienso, luego expreso. Tengo dos invitados muy especiales, muy importantes en el tema del periodismo y sobre todo de la ética. Amparo Pérez, defensora del televidente de Canal Caracol, y Manuel González, decano de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Sabana. Bienvenidos. Muchísimas gracias por invitarnos a hacer esta reflexión. Bueno, muchas gracias Daisy, muchas gracias a Quiriqué por este espacio que creo que es muy necesario en este momento. Bueno, hemos sido testigos esta semana, justo la semana en que celebramos nuestro día, el Día del Periodista, de una cantidad de situaciones que han puesto en entredicho peor de lo que está el periodismo. ¿Qué piensa Amparo Pérez como defensora del televidente cuando está trabajando con una cantidad de periodistas en las franjas de noticias de más rating? Bueno, la verdad, yo pienso que bueno, hay una crisis de credibilidad en los medios, de falta de confianza, pero uno no lo puede ver como algo tan grave en este momento. Hay unos periodistas, ¿cierto?, que no hacen su ejercicio como debería ser. Y por esa razón, porque hoy vemos periodistas que se han convertido en jueces, en activistas. Uno entra a las redes y mira y dice periodista, activista. Eso nunca en la vida lo habíamos visto. Y por otra parte, porque hemos dejado también los medios importantes han dejado que la agenda informativa la impongan las redes sociales. Y cuando esto se hace, pues, y se buscan likes, entonces, pues, en ese momento, pues, estamos muy mal. Bueno, Daisy, yo creo que el periodismo siempre ha sido una profesión llena de retos, llena de presiones, de amenazas. Creo que el cambio de época en el que estamos, en donde entran nuevos actores, las audiencias a través de las redes sociales a consumir de formas diferentes, llaman a que los periodistas hagan reflexiones diferentes, midan de manera diferente el impacto de su trabajo. Y por supuesto, no solo los periodistas, yo quisiera llevar esta discusión también al contexto, a los medios de comunicación, a los dueños de los medios de comunicación y a quienes en general en la sociedad ejercen y ostentan el poder. Creo que la credibilidad del periodismo es un bien de la democracia. Y esa credibilidad está siendo amenazada no solo por el trabajo de los periodistas, sino en general por los diferentes actores que determinan esta relevante profesión. Una colega española, Rosa María Calaf, es una comunicadora muy importante de la televisión mundial, ha sido corresponsal en muchos países y ha cubierto pues situaciones muy complicadas en Rusia, cuando los países detrás de la cortina de hierro tenían una presión tan dura sobre Occidente, Nueva York, etcétera. Ella dice, el ciudadano ha comprado el mensaje de que la prensa es la enemiga. ¿Por qué llegamos a esto? ¿Por qué la gente está pensando eso? Bueno, difícil de responder, pero yo creo que, por ejemplo, nosotros sí somos responsables de muchas cosas. Nosotros hemos generado un lenguaje de odio porque estamos propiciando a través de las redes donde hay tantos insultos, por ejemplo en el Twitter, donde la gente se insulta todos los días. No estamos escuchando al otro. No estamos actuando sino con las emociones, sino con la razón. Hoy en día los grandes pensadores, los sabios en el mundo, le llaman la atención, no solamente a la prensa, sino a todo el mundo, que hoy debemos actuar más con la razón que con la emoción. En el caso de digamos, esta reacción del público, ¿qué hace la academia, Manuel? ¿Cómo los prepara? Pues mira, Daisy, yo creo que en general la academia, no solo en el caso de las facultades de comunicación, sino de todas las profesiones, tiene una vocación declarada de formar primero buenas personas, buenos ciudadanos, y luego gente competente en un ejercicio particular. En una facultad de comunicación esto es primordial, ya lo decía Kapuczynski, para ser un buen periodista hay que ser una buena persona. Y una buena persona realmente es la que entiende que no vive en el vacío, sino que todas sus acciones afectan a los demás. Esto para un periodista es absolutamente primordial. Y digamos que la academia lo tiene claro y se esmera, se esfuerza
para que los estudiantes lo tengan claro también. Pero por supuesto, como todo en la vida, esto es un proceso que inicia en la casa de los jóvenes que se están formando, luego en los colegios, luego van a las universidades y luego el mundo debe ser ¿Y será que coherente. se ¿Qué dañan pasa? cuando llegan a los medios? Yo creo que yo no quiero ponerlo en esos términos de echarle la responsabilidad a alguien, creo que debemos buscar la coherencia. En el fondo creo que cuando se rompe la coherencia, específicamente en el caso del periodismo, tener una profesión volcada al servicio social, cuando en una universidad no se habla de ese servicio social y de un bien común, cuando en un medio de comunicación un director o un editor no habla de eso, sino de conseguir likes o de conseguir audiencia al precio que sea, cuando en una entrevista un poderoso coarta de alguna manera al periodista para beneficiarse el mismo, estamos viviendo una cadena de incoherencias que finalmente la audiencia percibe. Por eso la crisis de credibilidad. Yo creo que hay algo, quisiera agregar, cuando digo que se dañan en los medios tiene que ver con eso, con el jefe que considera que es importante el rating, la cantidad de visitas, los likes, los emoticones. Pero yo creo que cuando una persona en cualquier actividad humana tiene unas bases morales sólidas, no se tuerce. Uno, si es ético en todo. Yo he sido profesora universitaria, sí, una. Y yo digo, ese muchacho que siempre está diciendo mentiras, que no lleva los trabajos, es una persona que cuando uno habla con los demás profesores sabe que es el mentiroso y es una mala persona. Ese es el profesional que no queremos. Pero yo creo que la formación ética viene de la casa. Si uno tiene una buena formación desde su hogar, uno es capaz de sortear cualquier batalla con cualquier director abusivo. Sí, pero sabes, hoy es muy importante ese llamado de atención que hace, porque es que hoy en día buscamos cómo echarle la culpa. Siempre estamos buscando quién es el culpable, quién es la persona que lo hizo, quién no sé qué, pero nunca estoy mirando si yo también, yo soy el responsable. Cuando suceden casos como de violencia con los niños, ¿cierto?, donde decimos, no, ¿por qué el niño son violados en sus casas? El 95% de los niños son violados en sus casas, aparte, obviamente, de otros factores que hay también, donde los niños sufren muchísimo en este país, y eso es lo más importante, pero nunca vamos a la casa, al hogar, ¿qué está pasando? ¿Por qué el padrastro, el hermano, el hijo, el abuelito son los que violan en la casa? Entonces, tenemos que pensar un poco más, reflexionar sobre todo esto para que haya un cambio realmente de mentalidad. Eso mismo ocurre con el lenguaje que manejamos en las redes. ¿Por qué tenemos que ser agresivos? ¿Por qué no podemos escuchar al otro? ¿Por qué no hacemos un pare y contestamos de una vez con una agresividad que realmente no se merece la otra persona? Sí. Yo quisiera, Manuel, que tocáramos el tema de los niños y también con Amparo. Ella nos comentaba que el presidente Donald Trump ha dicho 17.000 mentiras en Twitter. ¿Quién se puso a contarlas? No tengo ni idea. Pero con que diga 10, un presidente del país más poderoso de la Tierra es complicado. Pero miremos primero el tema de los niños, concluimos ese tema. Le iba a decir un poco cuáles son las soluciones, porque aquí lo que tenemos es que avanzar y ver que por qué los medios no sacan al aire, como decimos nosotros, todas esas mentiras. Hay checks, hoy todo el mundo hay en el mundo, gente viendo qué mentiras están diciendo, pero no tenemos el valor de sacarlas públicamente. Entonces, eso se queda en unas redes donde nadie las está viendo, donde nadie sabe a dónde consulto yo. Es que lo que se nos olvida es que nosotros nos queremos ser protagonistas, pero no estamos al servicio de quién, de la gente a la que le debemos informar todas estas cosas. ¿Será que estamos al servicio de lo que da likes y lo que da visitas y lo que da rating y lo que da supuestamente prestigio? Y en el caso de los niños, Manuel hace un momento estaba haciendo un comentario que me llamó la atención sobre el uso indebido de imágenes en las que aparecen niños. Pues sí, Daisy, efectivamente. De hecho, esta semana en la coyuntura que todos los colombianos vivimos en relación con un escándalo, una pelea entre dos periodistas, muchas personas, muchas personalidades, de hecho, de la realidad nacional, se sumaron a través de sus redes sociales en esta cultura de participación en donde todo el mundo hace memes y demás, se caen excesos. Y alguna persona relevante del ambiente mediático saca un meme con fotos, digamos,
explícitas del rostro de niños de la familia presidencial. Entonces, no porque sean ellos, yo creo que en general todos los niños merecen el respeto a crecer en un ambiente sano, pero además los adultos tenemos que pensar que las redes sociales son un entorno de riesgo y que tenemos que cuidar a nuestros niños. Esto pasa porque nos apasionamos demasiado y dejamos de hacer un análisis sereno, sensato de las implicaciones de lo que hacemos. Yo creo que hay que bajarle a la pasión, hay que subirle a la racionalidad, y esto es muy difícil en un entorno tan caliente como el de la comunicación pública, que además hoy se mueve a la velocidad de las redes sociales. Y ahí especialmente, cada vez que hay un niño de por medio, creo que tenemos que ser mucho más exigentes con nosotros mismos y tenemos que ser mucho más mesurados con lo que hacemos. Bueno, hay un tema que es muy importante y es la posición de quienes no son periodistas, pero la gente los ve como periodistas. Es el caso del personaje que Manuel menciona, sin nombre y todos sabemos, y hay muchos más así. Y la gente dice, el periodista fulano, yo digo, no es periodista, no tiene formación de periodista, nunca ha sido reportero, ¿sí? Es más un humorista. Entonces está confundiendo un poco el verdadero periodismo. Yo siento que hay muchas cosas buenas en el periodismo colombiano e internacional. Quiero invitarlos a que veamos una parte de una entrevista, de la respuesta de Juan Gosaín a una entrevista que le hizo nuestra presidenta y fundadora Adriana Bernal, curiosamente antes de los incidentes de esta semana, en las que Juan Gosaín pone el dedo en la llaga. Yo creo que él es un decano, un maestro de maestros, y nos ha enseñado a todos sobre ética y responsabilidad frente al público, y miren lo que dice. Yo creo sinceramente que la situación es tan grave que antes que con los jóvenes habría que comenzar, por decirlo de alguna manera, con los viejos. ¿Sabe con quiénes? Con los medios mismos. Es decir, con la institucionalidad del periodismo, la que incluye empresa, periodistas, es decir, la que incluye redacción, gerencia, avisos, la que incluye jefatura de personal. Mi propuesta, que la vengo haciendo en todos los foros donde me invitan a hablar del tema, es esta: una unión de medios de comunicación en Colombia, por el rescate del periodismo en Colombia, por el rescate de las comunicaciones, que se unan radio, televisión, periódicos, revistas, se unan para comenzar el rescate de los medios tradicionales. Impresionante lo que dice Juan. Ahorita vamos, después de escuchar a Amparo, porque me llamó la atención y le engaveté la respuesta a lo de los twitters mentirosos del hombre más poderoso de la Tierra, Donald Trump. No, pues eso, investigaciones hay muchas, inclusive ahorita en los premios del CPB, la niña que ganó la tesis era precisamente investigando cómo Trump manejaba su política a través de los twitters. Pero a mí eso no me parece grave, y las 17.000 mentiras que ha dicho tampoco. Lo triste es que los periodistas norteamericanos, que también están en crisis, a quienes los han cuestionado, el New York Times, el Washington Post, todos esos, que entre otras cosas ya les han puesto un defensor otra vez del lector, por justamente lo que están haciendo. No se toman el trabajo de ir a ver o de sacar al aire cuáles son las mentiras. ¿Por qué yo no voy, algo tan sencillo como eso, por qué yo no voy hasta la Casa Blanca o lo que sea a preguntar si eso es verdad, si eso es mentira? Nos estamos quedando con los twitters de lo que dicen los personajes, los políticos, todo el que quiera manipular. Si me permites, Daisy, sobre ese tema quisiera Bueno, hacer quería también preguntarle a Manuel, ¿qué tanto preparan ustedes a los estudiantes en la parte digital, sobre todo en el manejo de redes, que está siendo el gran riesgo? Y contesta lo que dice Amparo. No, mira, yo creo que hoy un tema que tenemos clarísimo es que hay estrategias de información y de desinformación que conviven en los diferentes escenarios, especialmente en el político. Al haber conciencia, por supuesto, hablamos de ese tema e incluso trabajamos las herramientas de fact-checking que están disponibles y promovemos para que los estudiantes también encuentren en este tipo de escenarios espacios profesionales.
esto se tiene que llevar a los medios. Yo creo que es importante que, como bien lo apuntaba Amparo, no entremos en la estrategia de desinformación. Lo nuestro, lo de los comunicadores, lo de los periodistas, especialmente en los medios del mainstream, de los grandes canales, los grandes periódicos, es contrarrestar la desinformación. No podemos hacerle juego ni a las 17.000 mentiras de Trump, ni a las que todos los días escuchamos y vemos en las redes sociales del entorno político colombiano. ¿A ustedes no les parece, en mi época de reportera, el tema era la chiva y muchas veces por el afán de la chiva nos equivocábamos? Ahora la chiva pareciera que ser la tendencia, porque esa es la pregunta que hay en las salas de redacción. ¿Es tendencia? Y si la tendencia es perniciosa, ¿quién cuida que eso no trascienda en mi medio? Lo más importante hoy en día es que, tal vez lo vi también ahora en el jurado que estuvo en los premios del CPB, que le decían, hay que sacar a la calle los medios. ¿Qué pasó con la radio? Al premio que le dieron, se lo dieron a un joven que se fue de verdad ya al Chocó, al Tumaco, a todo eso, a oír a la gente. Es que no estamos escuchando a la gente, llamamos por teléfono y desde la cabina estamos oyendo qué es lo que pasa. Pero No le no vemos la estamos, cara al protagonista. no estamos viendo, no estamos yendo a los sitios a preguntarle a la gente qué es lo que le pasa, cómo es la situación, qué es lo que hacen las guerrillas, el narcotráfico, todo eso, para que la gente cuente su historia de primera mano. ¿Se acabó la reportería o no? Se acabó la reportería, lo cual es una pérdida no solamente para el periodismo, sino para el país. Realmente hay que tener contacto directo con la gente, con la realidad, porque si no perdemos el norte, que es buscar ese bien común, buscar lo que no solo le interesa, sino lo que le sirve a esa audiencia. Esto es complicado, yo aquí tengo una opinión muy personal, y es que como seres humanos nos movemos en una dicotomía que es la emocionalidad y la racionalidad. ¿Qué es tendencia? Lo que emocionalmente interpela muy fácilmente a la gente, que a veces no es lo que racionalmente conviene. Entonces creo que el periodista tiene que ser un maestro que se mueva entre esas dos dimensiones y logre con sentido común, con ética profesional, con maestría profesional, llevar este reto a un buen término. Yo creo que estamos muy cerca de la tendencia, que es la emoción. Otra cosa que yo creo recomendaría para los alumnos de periodismo es el que, por favor, los calificativos, hoy en día calificamos en los banners, en todo, en lo que escriben, todo, estamos calificando las noticias. Esa es otra práctica que de verdad tiene que desaparecer. Tenemos que aprender un poco, es decir, a mostrar la noticia como es, ¿no? Sin calificar de dónde acá, sin tomar partido. No te digo, es que hoy en día son activistas también. Sí, eso es preocupante. No olviden nuestro hashtag numeral pienso, luego expreso. Tenemos que pensar antes de hablar. Esa es una recomendación que nos han dado desde niños. Y nosotros los comunicadores somos los que más tenemos que practicar esto, pensar y luego hablar. Yo creo que en el incidente que vivimos no vale mencionar los nombres, todo el mundo los conoce o creemos que todo el mundo. Estos dos personajes expresaron y no pensaron, tal vez pensaron después. Entonces no se trata después de salir a ofrecer una disculpa. Yo recuerdo una película muy famosa, Love Story, que es uno de los íconos del cine del siglo pasado, suena muy viejo, pero es cierto, Love Story, se pelea la pareja y él regresa y le pide perdón y ella le dice, amor es nunca tener que pedir perdón. Y yo creo que en este caso es cierto, uno tiene que pensar antes de expresar algo, a quién ofendo, porque no solamente estamos ofendiendo a una persona, estamos ofendiendo al público. No hay nada más feo que estar en una reunión y que dos personas se peleen y uno está ahí, uno no es protagonista, pero es testigo. Efectivamente, Daisy, yo creo que no es fácil ser un periodista famoso y cargar con la fama y con el éxito, no es fácil ser un funcionario público que tiene que interpelar al país en nombre del presidente de la República, pero yo creo que esto se lleva mejor cuando hay una cosa clara, y es que tanto uno como el otro se deben a la audiencia, no se deben a sus intereses personales, ni los de a sus medios, ni a sus pasiones digamos, humanas. Cuando yo tengo claro que la audiencia es el fin último del ejercicio profesional como comunicador
periodista o no periodista, yo creo que todas estas tentaciones y tensiones pueden ser un poco más llevables. Esto que pasó esta semana, pues ojalá no lo volviéramos a ver, y esto no lo digo en tono de crítica, sino en tono de reflexión. Pasemos la página y hagamos de Colombia un país mejor desde el periodismo. Pero algo muy importante, que no se olviden, no solo porque ellos fueron los protagonistas, pero todos los días desde los medios estamos propiciando esos encuentros donde gente importante, senadores, parlamentarios, políticos, todo el mundo se enfrenta y con insultos y gritos y de todo, y eso nos fascina porque eso les da rating. Eso es muy triste. Es decir, no solamente que nosotros, ellos fueron los protagonistas ahora, pero eso todos los días lo propicia, no se le olvide, la prensa. Efectivamente. Quisiera, para terminar, hacer una reflexión sobre lo que nos recomienda Juan Gosaín. Él dice una cosa que me llama la atención. Yo trabajo en un medio digital donde la gente en su mayoría es joven, millennials, centennials, como dicen ahora, gente muy, muy joven. Y él dice, no es que hay que empezar a educar a los jóvenes, a los viejos, a los medios. Lo que está diciendo Amparo es cierto, es a mucha gente. Bueno, sí, eso es verdad. Bueno, es apenas algo de lo que podemos nosotros ayudar analizando, y yo sí propongo, como en la Organización Mundial que da una de defensores, que da unas directrices para los periodistas, es no usar lenguaje de odio ni discriminación, que eso nos haría mucho bien, que cada vez que vemos que la gente contesta así, mira, podrías decir lo mismo con otras palabras, y no contestar con insultos, porque hoy lo que vemos en las redes, ustedes me preguntaron cuál era mi Twitter, y en realidad pues ni lo uso porque me enferma todos los días, y eso le ocurre a mucha gente, de que nos envenena ver que ya no más de primera salida están ya peleándose varios periodistas diciendo insultos contra el uno y contra el otro, y eso a uno le hace daño, y hay que tratar de que los medios no nos hagan daño, por el contrario, sea algo grato en lo que sabemos la situación difícil que tenemos, que pasamos, pero ya suficiente con lo que incrementan todos los días de los noticieros sacando la estrellada, la volteada del camión, todo que sea tan difícil. Tenemos que tratar de mejorar también un poco ese ambiente de que todo es dramático, todo es malo, todo es trágico. De acuerdo, yo creo que hay que desintoxicar un poco el entorno de los medios digitales y también en general de la vida real que todos tenemos. Yo creo que hay que decirle no a la desinformación, sí a la información. Hay que bajarle a la emoción, sobre todo cuando escribimos en nuestras redes sociales, y hay que ponerle un poco más de razón. Hay que bajarle al egoísmo y hay que subirle al bien común. Si esto pasa, yo creo que vamos desescalando este momento de pérdida de credibilidad, que además es injusto porque Colombia es un país que se ha caracterizado por tener un periodismo de calidad. Yo quisiera aquí hacer una reseña a muchos periodistas. En este momento se me viene a la cabeza Ricardo Calderón, que además se acaba de ganar un premio, el Rey de España, a Nacho el de Noticias 1, a Marta del Tiempo, a tantos periodistas buenos, Juan David de Caracol, que quedan un poco eclipsados con los malos momentos que hemos pasado. Pero ellos son reales, ellos existen, el periodismo de calidad es una realidad en Colombia y no tenemos por qué dejar que pierda su importancia, su vigencia y su valor. Bueno, no olviden, numeral, pienso, luego expreso. No es pienso, luego existo. Luego expreso, porque ahí está el problema. Una reflexión final, una recomendación de parte de dos decanos del periodismo y que nos han dado una buena lección para que los periodistas seamos cada día mejores personas. No, mejor de lo que dijo el profesor, ni más faltaba. Yo creo que sí, hay gente muy buena, pero hay otros a los que hay que llamar la atención, y yo particularmente sí creo que debemos apoyar un poco a la gente joven que sale a los medios, que no conoce los códigos, que por favor hagan ese esfuerzo infinito por investigar, por preguntar, por repreguntar, porque no nos quedemos con lo único, con esos 3 renglones que vemos todos los días, no más. Bueno, sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Amparo. Yo creo que en este momento urge que tanto para los jóvenes periodistas como para los veteranos periodistas pongamos sobre la mesa rigor, ética y bien común. Muchas gracias a Amparo Pérez, defensora del televidente de Canal Caracol, y a Manuel González, decano de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Sabana.
Ya los escucharon y tenemos mucho que reflexionar, mucho que aprender y mucho que mejorar. No olviden, numeral, pienso, luego expreso. Es una invitación a los periodistas y también a las audiencias. En quienique.com respaldamos, respetamos y apoyamos el buen periodismo y también, sobre todo, a las buenas personas, como estos dos invitados que nos han dado una verdadera lección de periodismo. Numeral, pienso, luego expreso, recuérdenlo. Quienique.com, el placer de saber, ver y oír más. Hasta la próxima.